Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde tendremos de nuevo ocasión de aprender, de tomar buena nota, porque hoy de nuevo os cogemos de la mano a todos y a todas, que sois bastantes. Yo creo que trabajo tendríamos de cogeros a todos la mano, pero en todo caso abrimos la puerta de la biblioteca de Lunes Inspiradores, porque hoy tenemos un nuevo título que pues recomendaros, ¿no? Que tiene un título que como poco da de qué pensar, y es algo que no podría yo estar más de acuerdo. ¿Por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación? Claro, se puede liderar bien, pero si no lo comunicas, pues nadie lo va a saber. Y ahí de la importancia de poner en primer plano la importancia de la comunicación, de comunicar bien y con sentido. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, con muchas ganas de hablar con Noemí, que, bueno, los que nos escucháis, os aconsejo que vayáis a YouTube, que veréis su sonrisa, que es además uno de los temas que nos recomienda en el libro, oye, que son de esas que se contagian. Exactamente, exactamente. Una buena sonrisa y además con un libro lleno de detalles, donde el chocolate también tiene parte protagonista. Bien, es igual, no quiero desvelaros mucho más, creo que es bonito e interesante escucharla de su voz. Noemí Boza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por este espacio. Y sí, mantengo la sonrisa para saludar, para conversar, voy a intentar mantenerla todo el rato, pero me sale natural. Eso es bueno. Claro que es un bonito resorte, ¿eh? Que hay personas que lo tienen del todo contrario, ¿eh? Así que en este Sí. caso, como siempre, una buena sonrisa alegra a las personas y yo creo que es importante. Va mucho con la filosofía de este podcast, donde también sonreímos y reímos mucho. David, antes de preguntar a nuestra invitada, pues evidentemente, ¿no? Como son sus lunes, descúbrenos cuál es el reto líder que nos propones esta semana. Venga, vamos, mira, alguien que os sonará de cuando estudiabais, no sé si te acuerdas de Pascal, ¿te suena esto de cuando hacías física? Pues bueno, era filósofo, matemático francés, ¿no? Del siglo XVII y escribió, ya en ese momento, fíjate que hace 4 siglos. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de las personas para sentarse solos, en silencio, en una habitación. Así que básicamente lo que nos dice es que si nos sentamos solos y dedicamos un poquito de tiempo a pensar, podemos solucionar gran parte de nuestros problemas. Por lo que el reto de esta semana consiste en cada día marcarte 15 minutos en los que apagamos el móvil, el ordenador, nos sentamos delante de una hoja en blanco y nos podamos dedicar a pensar sobre nuestros problemas, sobre las cosas que queremos resolver. Ahora te iba a comentar precisamente, ¿no? Un momento de silencio, de paz, tal y como están las cosas, cómo funciona la sociedad, con toda la tecnología a nuestro alcance, el teléfono móvil. Yo creo que a Pascal le daría un pachú solo de ver cómo funcionan ahora las cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso... Pero bueno, bonita iniciativa, sin duda, que nos hace muchísima falta al final reencontrarnos con nosotros mismos, que es algo que es tremendamente complicado, es un reto, pero que servirá para mucho en este reto, que como siempre nos propone David Tomás y que podéis comentar en sus redes sociales. Bien, pues ahora toca saber, Noemí, cómo son tus lunes. ¿Qué es para ti un lunes y qué supone ese primer día de la semana? Ahora os cuento lo del lunes, pero jolines, menudo reto que nos marca David con esos 15 minutos, porque fijaros, yo pensaba qué dilema, ¿no? Porque lo que nos dedicamos a la comunicación y hoy que vamos a hablar mucho de comunicación, siempre estás comunicando, ¿no? Hablamos tanto, tenemos dos orejas pero una boca y en cambio hablamos mucho más, ¿no? De lo que escuchamos y me ha parecido un retazo porque el dilema también es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en esos 15 minutos eh, pensando que nos plantea David, sin teléfono, sin nada, pues eso al final hace que te des cuenta de cómo es tu comunicación contigo mismo, que es un elemento súper importante del que hablo un poquito en el libro, porque tiene mucho que ver con el autoliderazgo, ¿no? Así que, joder, gracias por ese reto que a los que nos dedicamos a hablar tanto lo necesitamos muchísimo, ¿eh? Y voy con los lunes. Voy con la pregunta de qué es para mí un lunes. Yo creo que el lunes es una oportunidad para que te pasen cosas fantásticas, ¿no? Es una oportunidad para tener esa esperanza, ¿no? Una vez me dijo un CEO, un líder de una gran compañía, me dijo que en la vida menos pretensiones y más esperanza, ¿no? Bueno, pues la esperanza de empezar una semana sin grandes pretensiones, ¿no? De que vaya a entrarte el gran proyecto de tu vida, ¿no? O de que vayas a hacer la gran venta o de que vayas bueno, pues esa, no pretensión, pero sí la esperanza de que te pasen cosas. El lunes para mí es
un reto siempre que asumo con esa actitud emprendedora vital que creo que es esencial y de la que hablo mucho en el libro, ¿no? Para mí emprender no es montar un negocio, es tener una actitud vital que es la que le pido a la vida tener siempre y que los lunes es más necesaria que nunca. Qué bonito, pues nos quedamos con esa reflexión de esos lunes de nuestra invitada y ahora pues obviamente toca saber su trayectoria profesional que pasa por los medios de comunicación, bonita coincidencia, y luego pues cómo acaba plasmando toda su experiencia a día de hoy en este libro que ¿por qué lo llaman liderazgo? Cuando quieren decir comunicación, lidera bien, comunica mejor. David, adelante. Exacto, oye, pues hablamos, Remy, de tu trayectoria, de tu libro, ¿no? Que yo tengo la suerte de conocerte ya hace unos años y te defino como alguien optimista, emprendedora, ¿no? Y que consigue pues sacar lo mejor de las personas con las que interactúa, ¿no? Porque oye, tus proyectos, los que hemos tenido la suerte de participar, siempre tienen ese plus, ¿no? Que hace que te sientas muy cómodo en un evento de los que realizas. El libro lo dedicas a tu padre y nosotros siempre nos gusta mucho entender un poco el tipo de educación, el tipo de valores, ¿no? Que recibiste en este caso tanto de tu padre como de tu madre. Cuéntanos un poco de pequeña, ¿no? ¿Qué era lo que tenía en mente Noemí y qué es lo que más te insistían? Jo, es la primera vez que hablando del libro, a pesar de que la dedicatoria, pues está ahí, ¿no? Y sí es verdad que es la primera página, digo, ese líder de pocas palabras, porque mi padre no era un gran comunicador. De hecho, nunca entendió muy bien, ¿no? Falleció hace ya de 10 años, pero nunca entendió muy bien a qué me dedicaba. Entonces siempre decía: "Esto de los eventos, ¿no? Es como pasártelo bien", ¿no? Y bueno, pues la verdad es que de pequeña, lo que más me aprendí de mi padre es eso, precisamente de que hablábamos de esa actitud emprendedora vital, ¿no? Mi padre fue una persona que al final se hizo a sí misma, ¿no? Lo cuento en el libro, una persona que emigró de Extremadura a Barcelona, bueno, primero a Madrid y después mis padres se casaron en Madrid y después ya se fueron a Barcelona, donde yo nací. Y, y la verdad es que se hizo una carrera él mismo y bueno, pues en el libro cuento cómo le fue muy bien la vida, le fue muy bien la vida y pues más de 15 años de su vida, los últimos 15 años de su vida laboral, pues no trabajaba, no tenía que trabajar porque al final tenía esas grúas torre, ¿no? Esas grúas torres que todos vemos cuando vamos por la calle y vemos que están haciendo un edificio y hay esas grúas, pues eso al final es lo que mi padre tenía después de una vida dedicada como gruista, ¿no? Eso que se llama gruista y él, pues, fue, pues, el máximo responsable de la grúa de la Torre de Collserola, por ejemplo, que era una grúa de las más complicadas que se han montado en nuestro país, porque es una gran infraestructura, ¿no? La Torre de Collserola. Y un tipo del que aprendí muchísimo, muy prudente, muy poco parecido a mí en el tema de la del de la de esa facilidad, ¿no?, para hablar en público, o de esa habilidad de la comunicación, ¿no? Mi padre era muy prudente, escuchaba mucho, cosa que yo he tenido que aprender con los años, ¿no? Así que toda una referencia para mí por su actitud emprendedora, porque al final lo consiguió todo desde cero, por la capacidad de crearse un futuro, ¿no? Y eso es lo más guay y que puedo tener de mi padre, ¿no? Me ha dejado un legado fantástico en ese sentido, ¿no? Y, pues, a mi madre la disfruto aún, discuto mucho con ella, pero eso me parece que al final es bueno. Sí, también hablas en el libro de este tipo de discusiones, ¿no? Que hay que gestionarlas de una forma constructiva, ¿no? De una forma que al final nos genere, pues esto, ¿no? En lugar de un problema, una solución. Claro, en tu carrera profesional, a ver, tú estudiaste comunicación audiovisual, ¿no? Ibas para los medios de comunicación, estuviste en una televisión, luego en la radio, pero decides emprender muy joven, ¿no? Con veintipocos años, cuando creo que sería muy raro, ¿no? De tus compañeros y compañeras de promoción, no creo que nadie emprendiera. ¿Tenías esa necesidad ya vital desde que eras pequeña o cómo decides cambiar tu rumbo y dices, oye, voy a montar mi propio proyecto y arranco pues una empresa, en este caso más relacionada con las revistas? Sí. Pues, me has hecho recordar que mis amigas de la universidad, efectivamente, que muchas de ellas están en los medios y algunas son, pues, bien conocidas y reporteras y hacen pantalla y demás, y otras, pues, están más en la parte de producción de la tele y del cine. También tengo amigas allí, me acuerdo que siempre me decían: "Pero, ¿qué haces?", ¿no? O sea, ¿cómo montas una empresa? ¿Qué necesidad, no, de liarte con eso?, ¿no? Porque es verdad que el verbo emprender, no existía.
no existía esa denominación o lo que hoy conocemos como el emprendimiento. Era como la loca esta que crea un negocio, ¿no? Que se va a un notario y monta una sociedad. Y la verdad es que sí, que era raro. Y era más raro aún porque, fíjate, cuando acabé, David, la carrera, empezaba todo el boom de la televisión de pago. Entonces, todo el boom de la televisión de pago es que había mogollón de producción que hacer en canales temáticos, ¿no? Así que había trabajo para, no como ahora, ¿no? Que una gran parte de los periodistas están al final pues se ven muy condicionados a ser freelance, ¿no? Entonces había trabajo, la verdad. Y así que fue pues eso, quizá un poco locura. Y el por qué, pues creo que no creo que tuviera la llamada esa de "Ah, yo quiero ser empresaria desde pequeña", ¿no? No, yo quería ser periodista. Eso sí que lo tenía claro. Yo quería dedicarme al mundo de la comunicación desde que desde que estaba haciendo el antiguo BUP, ¿no? Y eso lo tenía claro, pero lo de emprender no, ¿no? Lo de emprender, surgió porque yo creo que se dan a veces algunas características en la personalidad, ¿no? Que te empujan, ¿no? Yo soy muy impaciente y de eso también hablo en el libro. Entonces, cuando eres impaciente, pues a veces tomas decisiones que algunas, las tomas mal, ¿no? Y después con la vida vas corrigiendo, y otras, pues te abren una oportunidad, ¿no? Y yo creo que he aprendido a ser paciente emprendiendo, pero emprendí por impaciente, por decir, oye, yo quiero hacer algo y tengo claro que quiero dedicarme a esto. Y entonces, bueno, pues mientras que llega la oportunidad, hice una entrevista en Antena 3 que no me cogieron, que era mi gran ilusión, hacer televisión. Y entonces, como hice, que además yo vivía entonces en Barcelona y vine o sea, me desplacé y todo súper jovencita para hacer esa entrevista en Antena 3 y oye, no tuve suerte, ¿no? Entonces, pues ahí ya pues se juntaron una serie de factores, ¿no? Después entré en una productora de televisión y tal, y bueno, pues me atreví. Yo creo que la vida es cuestión de atreverse y hay personas que se atreven y otras que tardan más en atreverse, y yo me atreví con 27 y esa fue la idea, la cosa. Que además, cuando arrancas, justo coincide que estás embarazada, es decir, que empiezas la empresa, ¿no? Y a los 3 meses, estás embarazada. ¿Cómo es ese arrancar un proyecto, no? Y a la vez tener tu primera hija. Claro, pues fíjate, hoy, David, que estamos muy acostumbrados a hablar de la conciliación, ¿verdad? Hoy estamos súper acostumbrados a hablar, y hay plataformas, ¿no? De que hablan de esa renuncia, ¿no? Pues de las malas madres, hay un montón de iniciativas que nos recuerdan, ¿no? Qué es esto de tener un negocio o de desarrollar incluso una carrera profesional. No hace falta que tengas tu propio negocio y además tener una familia, ¿no? Pero en aquel momento tampoco era un tema que estuviera encima de la mesa de muchas empresas, ¿no? El hablar de qué pasa con la conciliación y tal, no era hace casi 25 años, no era un tema. Entonces, bueno, pues lo vivía de forma natural, por suerte, con una familia implicadísima, ¿no? Tanto en mis padres, ¿no? Ejerciendo de abuelos de la criatura que nacía justo a la vez que nacía mi empresa, y de mi pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido lo viví con naturalidad. Es verdad que luego con el tiempo te das cuenta de muchas cosas que, ostras, que eran renuncias realmente, ¿no? Pero bueno, al final no creo que no le haya pasado a nadie, que forme una familia y que ni siquiera que montes un negocio, que tengas una jornada laboral, ¿no? En una empresa. Exacto, ¿no? Y a veces lo importante es ver el resultado, ¿no? Que en este caso es muy positivo en las dos direcciones. Oye, a ti te dan el premio también de muy joven como la mejor editora joven de España, ¿no? Claro, primero te preguntarte cómo te sentías, ¿no? Porque, oye, eso es un triunfo muy importante, pero además al poco tiempo llega la crisis, ¿no? de Lehman Brothers, ¿no? Que arrastra un montón de empresas y en ese caso también a tu proyecto, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de venga, pues reinicio un nuevo proyecto, en este caso más enfocado a los eventos que a las revistas? Cuéntanos un poco ese momento que entiendo que tendría su dificultad y los aprendizajes que sacaste. Pues sí, es uno de los momentos que a nivel profesional tengo mayor recuerdo de la dificultad de la crisis. Esa crisis afectó muchísimo, tú bien lo recordarás también, a todas las profesionales del mundo del marketing, ¿no? El mundo del marketing y la publicidad se vino abajo, literalmente, ¿no? Entonces yo
De hecho, a veces ahora pienso cuánto abonaban los anunciantes por un faldón, acuérdate, ¿no? De un faldón o una media página de publicidad, o una contraportada de publicidad, ¿no? O un interior de contraportada, que teníamos todo como era el momento del auge de la publicidad en papel, ¿no? Y eso cambió radicalmente con la crisis. Las empresas empezaron lo primero que soltaron fueron los presupuestos de marketing y de publicidad, se vieron muy reducidos y, de hecho, incluso tuvimos impagos, ¿no? Algunos anunciantes que dejaron de pagar las publicidades que se habían contratado, ¿no? La revista funcionaba de maravilla, la revista funcionaba muy bien porque era un nicho, era una revista de ferias y congresos, no había en España demasiada cosa sobre ello, con lo cual durante unos años fue una revista que fue un negocio, que iba muy bien y que además aportaba algo interesante, ¿no? Y la crisis, pues, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Primero, necesitaba reinventarme con una cosa que no fueran, la publicidad en papel, ¿no? Y necesitaba un proyecto por el que ilusionarme. Y cuando algo no te va, bien, hay veces que te lo tomas ahora ya lo entiendo, con la edad y con algunas entrevistas a líderes que cuento, por ejemplo, la experiencia de Antonio Garrigues Walker cuando me habla del fracaso glorioso, ¿no? Pero en ese momento, cuando lo estás viviendo, a veces es muy difícil, ver el fracaso como glorioso. Nos lo cuentan, nos dicen que sí, que en el fracaso hay aprendizaje, que en el fracaso lo mejor es aprender de los errores y tal, pero cuando lo estás viviendo, para ti es un fracaso personal. Es verdad que tampoco fui dura conmigo, fui dura porque no me di cuenta que había muchas más personas fracasando en sus negocios en el sector, que era una crisis en el sector, ¿no? Y no sé por qué lo tomé muy como que era yo la que fracasaba, ¿no? Que no era la crisis. Y eso lo he visto con el tiempo. En aquel momento fue durillo, porque no sabía por dónde ir, no quería tampoco tenía dudas entre tener un proyecto propio, tú que también, lideras compañía, ¿no? Y sabes que a veces, dudas, ¿no? De si o en algún momento, por lo menos algunos dudamos de si es mejor tener un proyecto por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? Entonces, yo allí dudé muchísimo y ese espíritu de emprendedor, ahora no hablo del emprendedor vital, sino del emprendedor real que tiene un negocio que depende de él, se tambaleó un poco. Pensé en que lo mejor era trabajar para una compañía, ¿no? Y así me quitaba problemas, ¿no? Y en realidad era una huida. ¿Y cómo remontas? ¿No? Es decir, a partir de aquí, ¿cómo consigues montar un proyecto de éxito como es el tuyo? Haces en el libro varias veces mención de que es un proyecto pequeño, pero yo creo que es un proyecto de impacto, ¿no? O sea, al final, si cuentas las miles de personas que pasan por Canal CEO, por Barra de Ideas, por todos los proyectos que tienes, creo que tenéis mucho impacto. Yo no lo llamaría un proyecto pequeño. Bueno, es verdad que somos pequeños, pero hacemos grandes cosas o intentamos, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y es verdad que una de las características de mi negocio es que intentamos que el impacto sea en las personas a través de los contenidos, ¿no? Que se les generen buenos contenidos, que les puedan aportar algo que les resulten útiles para sus negocios, para sus vidas, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene impacto. Remonté, David, porque al final vi que quería opté, ¿no? Opté por no decidir con el bolsillo y decidir con el corazón. Y esto fue un consejo precisamente de mi marido, ¿no? Que nunca hablo de él, pero que en esta ocasión me has hecho pensar que fue él, ¿no? Fue él bueno, lo típico que te pasa cuando algo te va mal, ¿no? Y tienes una pequeña, crisis, ¿no? Que no duermes bien, que tal y cual. Y un día, me dijo, me sentó y me dijo: "Oye, tienes 2 opciones". Una es porque tenía encima, opciones, pues, como te decía, ¿no? De irme a una empresa, y trabajar por cuenta ajena, o de iniciar otro proyecto fusionarme con una empresa en Madrid, iniciar un proyecto que igualmente era un proyecto personal, ¿no? Y que tenía sus riesgos, ¿no? Y entonces mi marido ya estaba viendo que la cosa iba mal, que yo no era capaz de decidir y tal, y me dijo: "Mira, o decides con el bolsillo o decides con el corazón, pero decide con algo. Una propuesta es mejor, por el bolsillo, la otra propuesta es mejor porque tu intuición te dice que es mejor". Y entonces decidí por intuición. Y la otra era mejor, porque la otra, además, era una propuesta en la que
me olvidaba del pasivo laboral que yo tenía en aquel momento, es decir, que me solucionaba problemas de bolsillo, me solucionaba problemas económicos. Y de alguna manera era como una compra, ¿no? Con lo cual, pues se hacían cargo de todo eso que tienes cuando estás emprendiendo y tienes que pagar una serie de gastos, de nóminas y demás. Y al final decidí con la intuición y me fusioné con una empresa en Madrid, que es la actual mascota es el resultante de esa decisión, de la decisión por intuición. Qué bien. Oye, y nos hablas esto, bueno, yo he descubierto, ¿no?, que tenemos un vicio común que es el chocolate. Tiene que ser más del 90%, tú decías como mínimo 70%, pero bueno, ahí los has aplicado en el libro, ¿no? Y nos cuentas al final ese liderazgo bombón. Cuéntanos alguna idea o cuál destacarías, ¿no? Porque nos das muchos ejemplos. Sí. Bueno, hay un montón de analogías con el bombón, ¿no? Y la comunicación, pero te cuento un poco cómo surge, David, la primera idea. Y es que al final es verdad que a mí me gusta mucho el chocolate, también me gusta como a ti negro, pero lo que produce el chocolate, que lo dice la ciencia, no lo digo yo, es el que eleva nuestros niveles en el cerebro, nuestros niveles de algunas moléculas como la serotonina, que al final sabemos que regula los estados de ánimo, y también eleva la dopamina, que es al final el neurotransmisor de la felicidad y del placer, ¿no? Y yo que llevo en esto de la comunicación tantos años, pues lo que pensaba es que la comunicación al final tiene mucho que ver con esos efectos que tiene positivos en la salud del chocolate, porque al final la comunicación es capaz también de cambiar estados de ánimo. Es decir, con nuestra comunicación podemos cambiar los estados de ánimo de las personas, de los equipos, podemos generar muchísimas emociones, ¿no?, con nuestra comunicación. Y del mismo modo que hace el chocolate con ese neurotransmisor que es la dopamina, que hace que tengamos disfrute, también a través de nuestra comunicación podemos conseguir que los equipos disfruten el trabajo, ¿no? Podemos hacer que las personas sientan placer por lo que hacen, ¿no?, y satisfacción. De manera que me parece una analogía, tiene muchas más el bombón, que ahora si quieres te cuento, pero me parece que eso es al final lo que podemos conseguir los profesionales y sobre todo los que lideramos equipos con nuestra comunicación. Y yo en eso también durante muchos años me he equivocado, es decir, yo muchas veces, a pesar de que esta analogía es muy bonita, yo muchas veces, y muchísimos profesionales seguro, que han desmotivado con su comunicación, que no han conseguido los efectos positivos que tiene el chocolate para la salud, ¿no? Con lo cual, esa idea de tener muy presente también que el chocolate, si lo consumes en exceso, a ti te gusta y a mí también, pero sabemos que no podemos pasarnos, ¿no? ¿Y qué pasa con el chocolate cuando te pasas? Pues que ya no es beneficioso, ¿no? Lo mismo le pasa a la comunicación, ¿no? Cuando vamos hacia la vehemencia, cuando nos ponemos nerviosos, incluso en los entornos de confianza, ¿no? Que a veces solemos hablar peor. La comunicación al final es esa herramienta que te permite conseguir muchos logros en la vida, pero también, del mismo modo, es esa herramienta que te puede hacer que se averíen muchas relaciones, ¿no?, en lo personal y en lo profesional. Así que esa idea del chocolate es la que me lleva a hablar de la comunicación, como un bombón. Y luego también hay un reto en el bombón, y es que seguro que a ti, que te gustará esa pieza pequeña de chocolate que es el bombón, seguro que te planteas un reto cuando te pones delante a elegir un bombón, no sabes bien cuál elegir, no sabes bien a ver si va a dar la talla, ¿no? El relleno que tenga, ¿no? Y yo creo que eso es también una analogía muy bonita de lo que hoy necesitan las empresas y las personas, ¿no? Que la cobertura sea irresistible, todos nos vendemos o deberíamos vendernos muy bien, las empresas también, ¿no?, para captar talento, pero después el relleno debe ser verdadero, el relleno tiene que responder a esa cobertura irresistible, ¿no? Y yo creo que eso es un reto hoy. Vemos muchas empresas por ahí que no que maquillan, y vemos también muchos profesionales que se presentan de un modo y que luego no es del todo auténtico, lo que hay en su interior, ¿no? Entonces, fíjate si hay analogía. Hay mucha analogía, ¿no? Y nos das también, pues, el decálogo, ¿no?, de la comunicación, cómo mejorar. Al final es un libro que no solo es de liderazgo, ¿no? O sea, o no solo de liderazgo, digamos, profesional, sino también personal y sobre todo también para la gente joven, ¿no?, que pueda tener un referente. A mí me gusta mucho porque en el libro, yo lo iba leyendo y pensaba, pues bueno, vamos bien, porque de las personas que mencionas, más de la mitad han pasado por lunes inspiradores, con lo cual digo, oye, si Noemí está citando a estas personas y las hemos entrevistado, quiere decir que lo estamos haciendo bien, no estaba
pues María González, ¿no? Con el tema de la comunicación no violenta, Luis Bassat, Garrigues Walker también ha pasado por aquí, Sergio Lacalle, Marcet, o sea, al final un montón de las personas que cita, yo te digo, yo creo que era seguro más de la mitad, Mercè Bray también, que es tu socio, también ha estado por aquí, o sea, nos faltabas tú. Claro, tú tienes, a ver, yo es un trabajo, claro, es muy bonito porque entrevistas a personas pues que tienen un impacto, ¿no? Que consiguen pues tanto éxitos profesionales como personales, pero también es un trabajo muy intenso. Yo siempre he pensado que este trabajo de montar grandes eventos, yo no podría hacerlo, a mí me daría algo, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto, oye, ¿cómo consigues esto, ¿no? Con el estrés que supone, ¿no? Pues tener un equipo cohesionado. Yo he tenido la suerte de estar en algún evento, interactuar con tu equipo, ¿no? Y son personas fantásticas que les ves con una energía brutal y con ganas, pues, de sumar. ¿Cómo se gestiona, ¿no? Ese estrés puntual, digamos, del evento, ¿no? Y luego, pues, ese bienestar o ese buen rollo que has creado en tu empresa. Pues, David, no sé si lo sabes, pero una vez leí un estudio que me pareció, bueno, me lo pasaron y me pareció increíble, no me lo imaginaba, que una de las profesiones que tiene mayor estrés en el mundo es la del organizador de eventos. Yo pensaba que sería, pues no sé, otro tipo de profesiones, ¿no? Los que están ahí en atención a la ciudadanía, ¿no? Pero realmente es una de las profesiones con mayor estrés. ¿Y cómo se soluciona? Pues yo creo que mi equipo diría que Noemí llegue la última, ¿no? Eso sería lo mejor, porque si llego antes me pongo muy nerviosa. O sea que realmente cuando ya tienes equipo, que es mi caso, y además Sonia Gómez, que es la persona que lleva la producción en los eventos en Mascota, lleva muchos años ya trabajando conmigo, más de una década, y ella pues yo creo que prefiere que yo llegue tarde, porque si no se generan ahí tensiones, ¿no? Y algunas por culpa de la comunicación, ¿no? Precisamente porque nos comunicamos cuando hay tensión, nos comunicamos a veces peor, ¿no? Así que bueno, que sí, que es muy estresante organizar eventos, pero al final es lo que esto es como lo de la valentía, ¿no? Cuando hablo en el libro de la valentía, que en realidad es que, todos, entendemos la valentía como algo que está muy relacionado con lo habituado que estás a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando no estás habituado a organizar eventos, te parece muy difícil. Cuando haces tantos como nosotros, que nos pasamos en Mascota, pues mira, hay semanas que tenemos 3 y 4 eventos casi cada día, eventos más pequeñitos, más grandes, depende, ¿no? Pues en ese sentido estás tan habituado a organizar eventos que ya lo llevas de otra manera. Así que nada, si yo tuviera que hacer tu trabajo, seguro que me parecería complicadísimo. Bueno, menos esto, que esto me parece guay. Esto de Eso es hablar y de exacto, conversar, a esto sí ti que sí me parece. se te da muy bien. Oye, a mí me llamaba mucho también la atención en el libro, ¿no? Hablas de tus hijas, ¿no? Y compartes, pero me ha llamado mucho esto y es un libro que te cuentas muchas cosas personales, ¿no? Y es súper interesante para conocerte mejor. Y hablas de una persona, ¿no? Una conocida que criticaba tu estilo de vida, ¿no? En un momento determinado en que tenías que, en ese momento no vivías todavía en Madrid, viajabas arriba y abajo. ¿Cómo se gestiona esa crítica? Y a mí también es, oye, ¿y qué más le da a esa persona? Es decir, al final cada uno tiene que vivir la vida que cree o la que piensa que es mejor, ¿no? Y al final, pues, nos adaptamos. ¿Cómo viviste tú esa crítica, no? Y si te hizo cambiar alguna cosa. Pues me dolió mucho porque además esa visión viene de una mujer también, ¿no? Y madre. Esas cosas, duelen, ¿no? Es verdad que yo durante 5 años estuve, pues, de miércoles a viernes, vivía en un hotel en Madrid, y claro, al final, pues, yo salía, el miércoles por la mañana de casa y volvía el viernes a buscar a las niñas al cole, ¿no? Y eso, pues, también tiene su sentido de culpa, ¿no? Porque muchas mujeres y hombres, ¿no? Nos sentimos muchas veces culpables cuando no estamos, ¿no? Eso no lo dirigiría solo a un sentimiento de la mujer, ni muchísimo menos. Pero, es verdad que aún tenemos muchos sesgos en nuestra sociedad y parece que hemos avanzado mucho. Yo siempre digo esto y lo digo muchas veces, lo de dato mata relato, porque tenemos la idea en el relato el que tenemos en la sociedad es que hemos avanzado mucho en temas de mujer y es verdad que, pues, estamos en una situación diferente a hace 5 décadas, ¿no?, cuando la mujer se incorporaba al mundo laboral, pero el dato mata el relato, ¿por qué? Porque luego te vas a los datos y ves que hay un porcentaje muy reducido de mujeres dirigiendo compañías, en el caso de los CEOs solo un 6%,
En el caso de mujeres directivas, por supuesto, hemos avanzado y ya estamos en cifras con porcentajes más positivos que hace unos años, pero no tan positivos como la percepción que tenemos. Es decir, sigue habiendo mucho camino por recorrer. Así que me dolió sobre todo porque eso plasma una forma de pensar en la sociedad que aún está instalada en aquel deber de la mujer más cerca del cuidado de los pequeños y de los mayores que del trabajo, ¿no? Y eso se nota en muchísimas más cosas después en la vida, ¿no? Yo que trabajo y estoy muy vinculada con temas de desarrollo profesional de la mujer, me doy cuenta de que hay muchas mujeres que aún tienen que superar algunas barreras que son de imposición social, que son de peso de lo social, de lo que se espera de ellas, ¿no? En la familia, y eso me duele porque al final, siempre que es decidido por propia, o sea, siempre que la decisión la toma una mujer y quiere un segundo plano y quiere priorizar la familia, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que muchas veces viene por unos sesgos en lo cultural, ¿no? sin duda. Oye, tú tienes 2 hijas, ¿qué es, de lo que estás más orgullosa de cómo las has educado? ¿Qué destacarías? Pues bueno, esa es una pregunta difícil porque todos los hijos nos ponen retos continuamente y yo estoy ahora con el reto de un adolescente. Entonces, con, con mis hijas, la verdad es que yo creo que lo que ven en casa, una cosa que me preocupa, no sé, David, y este es un tema que dejo aquí porque es un debate, melón difícil, ¿no? Que es que las nuevas generaciones a veces no quieren ser como tú o llevar la vida que tú llevas, ¿no? Y ahora que me preguntabas por la mujer y el papel de la mujer, pues es que a veces tengo la sensación de que mis hijas no quieren llevar una vida como la que ven de su madre, a pesar de que yo pueda ser un buen ejemplo como emprendedora, como les encanta, ¿no? Pues las cosas que hago y tal, les gusta. Ahora pues con el libro, ¿no? Les gusta decir mi madre ha escrito un libro, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Se sienten orgullosas y eso ya me enorgullece a mí también, ¿no? Que ellas se sientan orgullosas de esto y que vean en su madre pues una capacidad de desarrollo profesional y además ellas, que las dos son chicas, pues que vean que pueden desarrollarse profesionalmente con proyectos chulos y esto es muy bueno, pero luego me surge la duda porque ellas no quieren, las nuevas generaciones no quieren llevar la vida de renuncias, de estar todo el día viajando, de estar todo el día, ya sabes que el talento nuevo, en el caso de mi hija mayor ya tiene 22 años, pero la pequeña, que está adolescente, no tanto, pero lo veo en las dos, no quieren llevar, no tienen la idea y lo veo también conversando con gente joven, ¿no? No quieren llevar una vida como la nuestra de sacrificio, de tanto, sino que quieren más tiempo para ocio, para ellos y no para ese desarrollo profesional, ¿no? Entonces eso me abre ahí el debate de qué estoy más orgullosa, pues no lo sé. Yo lo que quiero es que les vaya bien en la vida, que hagan lo que les guste y por suerte una de ellas lo tiene muy claro, la otra se debate en el caos aún, pero como el caos, ya sabes que hablo de ello en el libro, el caos yo lo llevo tatuado, yo lo llevo tatuado aquí, en mi muñeca, ¿no? El caos es positivo, entonces yo tengo una hora que además lleva la palabra serenité, porque ella se ha formado en una escuela, en una escuela francesa, ¿no? Y es muy francófona, entonces lleva serenité tatuado en un brazo mientras que yo llevo caos, ¿no? Entonces yo tengo una hija en la serenidad y otra en el caos aún, pero Sí, estoy muy sí. contenta porque las dos tienen, pues, lo que ven en casa, los valores y tal, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, oye, ahí está el yin y el yang, ¿eh? Una caos, la otra Sí. serenité, y os compensáis. Nos quedamos sin tiempo ya, pero nos queda la última pregunta, y es saber a ti quién o qué te inspira. Jolines, qué pregunta difícil, David, porque a mí me inspiran muchas cosas, pero si tuviera que decidir, una, o sea, tuviera que elegir una, me inspira a la gente con esa actitud vital, de la que te hablaba al principio, ¿no? Ese emprendedor vital que no tiene nada que ver con montar un negocio, esa persona que sabe que a través de su comunicación, a través de las conversaciones, no hemos hablado de las conversaciones, pero para mí son oportunidades para que te pasen cosas. Ese es un capítulo del libro, la conversación como oportunidad para que te pasen cosas
buenas en la vida. Hay personas que conversan y dan lugar a muchísimas oportunidades y otras que conversan, bueno, pues conversan, una conversación y ya está, ¿no? Entonces yo siempre he creído en la conversación como una oportunidad. Y a mí me inspira la gente que conversa para que pasen cosas, ¿no? Para que se produzcan cosas. Y me inspira también la gente con esa actitud de emprendedora vital que no tiene que ver con montar un negocio, sino que tiene que ver con una actitud ante la vida, de iniciar proyectos, de iniciar cosas, de saber que puedes, ¿no? Si crees en que puedes hacerlo, pues al menos lo intentas, ¿no? Pero es que si no crees, al final no lo intentas y por lo tanto no lo consigues. Entonces es bien sencillo, ¿no? Es algo... Eso es lo que me inspira, David, gente como tú que hace entrevistas a otras personas, con todas las que me han dicho que han pasado por los lunes inspiradores, pues ya me puedo imaginar la cantidad de conversaciones interesantes y me inspira gente como tú. Bueno, oye, pues que sepas que aquí nos inspiras tú. La verdad es que es un placer hablar contigo, leer el libro. A mí ya te digo, me ha inspirado, me ha encantado porque no solo nos das grandes tips y nos explicas pues esto, ¿no? Todo lo que has ido aprendiendo en tu trayectoria, ¿no? Que la verdad es que está llena de éxitos, ¿no? Y de aprendizajes. Y esto, ¿no? Yo creo que al final, digamos, el resumen, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Esa actitud vital positiva que tienes, ¿no? En el libro te lo contagias y luego pues esas ganas de emprender y de impactar en positivo. Así que mil gracias por estar hoy con nosotros y por escribir el libro, que ya te digo, a mí me ha ayudado a entender pues distintos conceptos, ¿no? Y a reflexionar en qué es importante cuando queremos liderar y queremos comunicar con éxito. Muchas gracias, Muchas Noemí. gracias a ti, David. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pues nada, Edu, tenemos trabajo, ¿eh? O sea, la comunicación siempre se puede mejorar y aquí Noemí nos da muchos tips. Lo del chocolate lo teníamos claro, ¿no? Luego nos quedan esas conversaciones que siempre se pueden mejorar y se puede aprender. Sin duda, pero os pasáis un montón con el porcentaje. Eso de 90% ya no es chocolate. Eso es ya, vamos, es roer directamente la planta del cacao. O sea, no. 70% me parece bien, 75, 80, 80, sí, 80. 80 es tope máximo quizá, ¿eh? Pero bueno, a veces algún chocolate extra dulzón, el chocolate blanco, que bueno, digamos, siempre es discutible como chocolate, pero oye, de vez en cuando, muy de vez en cuando, una pildorita de chocolate blanco también está bien. Pues sí, sin duda. ¿Por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación? El libro que os recomendamos hoy en la biblioteca de Lunes Inspiradores, y hoy con nosotros su autora Noemí Boza, con quien ha sido un auténtico placer. Gracias, Noemí, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, como siempre, gracias por estar aquí, por ayudarnos a crecer y por recomendar el podcast, que afortunadamente cada vez somos más. Los que no estáis en YouTube, este capítulo vale la pena, que veréis esa sonrisa que se contagia. Y recordaros el reto líder, Pascal, que a algunos os sonará de cuando estudiabais. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de la persona para sentarse solo y en silencio en una habitación. Así que esta semana, 15 minutitos solo, que tampoco son tantos, una hoja en blanco y vamos a pensar sobre aquellos problemas que queremos solucionar. Como siempre, pues gracias por estar aquí. La próxima semana más lunes inspiradores con invitados tan fantásticos como Noemí Boza. Muchas gracias y feliz semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.